Como saben, seguimos en la doctrina de Dios y hemos estado cubriendo el tema de la Trinidad. Hablábamos en una primera sesión de que la existencia de la Trinidad nos referimos a que lo que es igual es la esencia, ¿ok? La esencia de la Trinidad es igual, es igual. Lo que es distinto son las personas. Y es un concepto difícil porque nosotros en la creación no tenemos nada que luzca así. Hablamos del ejemplo del huevo y cómo el huevo es un mal ejemplo porque incluso cae dentro de una de las herejías que hablamos la semana o en la sesión anterior. Tampoco podemos decir que el agua representa la Trinidad por lo mismo, porque entra en el modalismo, que fue una de las herejías que vimos, y usted puede ir al video de la semana anterior. Entonces, este concepto de igual en esencia, distinto en tres personas, es nuevo para nosotros que somos creados. Y es siempre importante tener la humildad correcta para reconocer que Dios es un Dios infinito, Dios es el creador de todo, nosotros somos finitos y porque somos finitos hay limitaciones en nuestro entendimiento. Entonces, Dios es igual en esencia, Dios es distinto en tres personas. Cuando hablamos de esto, necesitamos sin duda alguna de la asistencia del Espíritu Santo. Hablábamos que justamente por no tener un entendimiento correcto de la Trinidad a través de la historia de la iglesia ha tenido que lidiar con diferentes tipos de herejías que fueron condenadas, rechazadas, el monarquianismo, que nosotros lo corregimos, ¿verdad? El monarquianismo o también modalismo, el triteísmo y el arianismo. Son algunas de las tantas herejías que surgieron a principio de la iglesia y que en un momento se tuvo que convocar un concilio, el concilio de Nicea, de donde nace el credo de Nicea que vimos la semana pasada. Ahora, algo también que vimos en la clase anterior son las evidencias que encontramos en el Antiguo Testamento de la Trinidad. Ahora vamos a ver las evidencias del Nuevo Testamento de la Trinidad. Y al final yo espero que usted salga tan convencido, tan equipado, que no tenga temor de tener una conversación con cualquier persona que piense diferente o que abrace incluso esta doctrina de manera diferente. Vámonos a ver la Trinidad por varios aspectos. Vamos a verlo por la obra de redención, por el bautismo de Jesús, también por la gran comisión, entre otras. Empecemos con la obra de redención. La obra misma de redención. La obra misma de redención. Recuerda cuando hablábamos de obra de redención, nos estamos refiriendo a ese proceso único, ese plan perfecto de Dios de redimir al hombre para salvarlo, pagando, sacándolo de su esclavitud, pagando el precio de su condición y ahora reconciliándolo con él. Entonces, esa obra de redención muestra también la Trinidad. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Jehová es presentado como el Redentor y Salvador de su pueblo. En el Nuevo Testamento, Jesús es el que es presentado como el Redentor y el Salvador de su pueblo. Vamos a ver el contraste entre estos dos versículos, uno del Antiguo y uno del Nuevo. Salmo 19, 14. Son gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Usted ve cómo en el Antiguo Testamento Dios es conocido como Redentor. En el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 2, 11, porque nos has nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ambas cosas, Redentor era quien que salvó de la esclavitud y ahora Jesús en el Nuevo Testamento es presentado como también el Salvador y el Redentor. Vamos a encontrar varios versículos de eso también. En cuanto a la obra de redención, la encarnación de Cristo y su obra es la obra, es por su encarnación que nosotros ahora somos redimidos y somos salvos. Usted va a encontrar todo el Antiguo Testamento diciendo que la salvación es del Señor, que el Señor es que salva. Y vas a ver en todo el Nuevo Testamento cómo entonces Jesús es quien se atribuye la obra de salvación. O la Biblia apunta a Jesús. Pero ¿qué solo es solamente la obra de encarnación? No, también es la obra del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento nosotros vimos que Jehová es quien mora en medio de Israel y en los corazones de los que temen ahora en el Nuevo Testamento por medio del Espíritu.
y Él ahora habita en la iglesia. Mira el Salmo 74, el contraste entre Antiguo y Nuevo Testamento. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde los tiempos antiguos, la que redimiste para que sea la tribu de tu heredad, y de este monte de Sión donde has habitado. ¿Ok? ¿Dónde habitaba el Señor? ¿Dónde estaba la presencia del Señor? Usted lo va a ver cómo en todo el Antiguo Testamento se viene mostrando a través de ese plan de redención. Primero en la tienda que Dios le pide a Moisés que levante. Primero las columnas de fuego y de noche y la columna de nube de días. Luego la tienda que Dios le dice a Moisés, y es en la tienda donde Dios entonces habita. Y luego donde estaba incluso el arca del pacto que Dios le mandó al pueblo de Israel a hacer. Y ahí donde estaba el arca estaba la presencia de Dios. Luego Dios manda que le construyan un templo. ¿Quién construyó el templo? Salomón, el hijo de David. David no pudo construirlo, quería, pero no pudo, porque Dios le dijo, hay mucha sangre en tu mano. Y Salomón entonces, y es ahí donde está la presencia de Dios. Todo eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Y cómo el pueblo de Israel se vio devastado cuando su templo fue destruido, porque eso se representaba incluso como que si Dios lo hubiese abandonado, y no lo había abandonado, sino que era plan de Dios. 70 años después de que fueron tomados en el exilio, Dios entonces hace que el pueblo de Israel regrese y construyen el templo, y otra vez se comienzan los rituales, los sacrificios y la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿dónde está la presencia de Dios? Bueno, nosotros sabemos que para el año 70 el pueblo de Israel fue destruido. ¿Ok? Lo que queda del pueblo, el templo de Israel fue destruido. Lo que queda del templo de Israel, usted tiene que ir a verlo a Israel, y se llama el Muro de los Lamentos. ¿Ok? No hay templo, pero sí presencia. Ahora, ¿dónde está la presencia de Dios? Dios dice que en medio de su pueblo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ahora el Espíritu Santo habita en medio del pueblo. No, usted recuerda que dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nosotros ahora, una vez hemos nacido de nuevo, hemos recibido el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, y ahora la presencia de Dios está en medio de su pueblo. Rodrigo. Esa pregunta la respondimos la semana pasada, en la clase de la semana pasada. Básicamente, cada vez que dice Dios creó, Dios está en plural, Elohim. Ese título de Dios es en plural, Elohim. La pregunta fue que en Génesis 1 dice Dios creó, Dios creó, Dios creó, y luego dice hagamos, en el capítulo 1, versículo 27. Ajá, ajá. Pero en toda la creación, y lo vimos la semana pasada cuando cubrimos el Antiguo Testamento, vemos sobre todo en Génesis, Dios usando su título de plural. ¿Ok? Y luego actuando en tercera persona, hagamos. Luego vimos otro texto en el Antiguo Testamento donde cuando el hombre por su pecado decide construir la torre de Babel, en plural dice descendamos. Entonces nosotros vamos a ver, y lo vimos, puedes visitar el video donde vimos las citas bíblicas que apuntaban justamente a Dios y la Trinidad de alguna manera en el Antiguo Testamento. Pero gracias por tu pregunta para que nos sirva de clarificación. Entonces aquí vemos no solamente que por la obra de Cristo de redención, vemos a Jesús asumiendo el título de Redentor y de Salvador, sino que también ahora en el Espíritu Santo vemos que es ahora Dios habita por medio de su pueblo ahora, en medio de nosotros, diferente del Antiguo Testamento donde Él solamente habitaba en un solo lugar. En el bautismo de Jesús también. Recuerde también, yo mencioné aquí el monte de Sión. Recuerde que también que Sión y Jerusalén
son equivalentes del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y cuando él dice aquí, de este monte de Sión donde has habitado, él se está refiriendo justamente a este lugar geográfico. Ahora en el bautismo de Jesús también, en Mateo 3:16, nosotros vemos un cuadro donde la Trinidad se manifiesta. Después de haber bautizado, Jesús haber sido bautizado, Jesús salió del agua. Inmediatamente, he aquí, los cielos se abrieron y él vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y recuerde que aquí dice, el Espíritu Santo descendía como una paloma. No dice que es una paloma. ¿Ok? Si usted ha visto la gramática que nos enseña, la palabra como es un símil para referirse a algo que luce parecido a. Yo sé que muchos de nosotros lo hemos visto pintado en la pared de cuadros y iglesias que ponen una paloma como si fuera. No, no, no. El Espíritu Santo descendió como paloma y dice, y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. ¿Ok? Algunos entienden, escuchen, que esto que sucedió aquí fue una experiencia que Jesús solo él vivió y vio, por lo menos lo de la voz. ¿Por qué? Porque aunque a varios textos luego en el Antiguo Testamento aluden a Juan el Bautista cuando vio venir sobre Jesús el Espíritu Santo como paloma también, pero Marcos habla que dice que Jesús fue quien escuchó esa voz. Entonces, me pudiera hacer sentido porque luego ustedes ven que Jesús tiene que llamar a los discípulos para seguirle. Y es en Getsemaní donde Pedro, Juan y Jacobo sí escuchan la voz del Padre y testifican de esas experiencias. ¿Ok? Hago la aclaración por si ustedes escuchan luego voces que quieren restarle mérito a este texto como si fuera un texto donde la Trinidad se manifiesta. Aquí tenemos al Padre, al Espíritu Santo y a Jesús, y ahí está la Trinidad manifestada en un versículo. Lucas, por ejemplo, también habla del bautismo de Jesús. En Lucas 3:21 dice, y aconteció cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Vuelvo y digo, como una paloma. No dice que es una paloma. ¿De acuerdo? Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Es interesante que después del bautismo, ¿qué es lo que sucede con Jesús? ¿Sabe lo que sucede? Jesús es tomado al desierto. ¿Quién lo lleva al desierto? El Espíritu Santo es quien lo lleva al desierto. ¿Y qué pasa en el desierto? Cuando Satanás lo tienta, ¿qué es lo que cuestiona Satanás? Justamente la palabra de Dios y también lo que él había escuchado, lo que Jesús había escuchado. Satanás le dice, si tú eres el Hijo de Dios, tírate, lánzate. ¿Qué está haciendo Satanás? Cuestionando justamente lo que Jesús vivió en el momento en el cual él fue bautizado e inicia su ministerio. Así que, ¿en qué manera estos textos nos apuntan a la existencia de la Trinidad? Bueno, evidentemente no está hablando de lo que muchas de las herejías que vimos la semana pasada plantean, de que el Padre es una cosa que se transformó en el Hijo y que luego es el Espíritu Santo, modalismo. Esa herejía que hablamos la semana pasada, es evidente que el bautismo de Jesús deja claro de que hay 3 personas involucradas en el bautismo. Pero no solamente en el bautismo, también en la gran comisión. Entonces es interesante que al inicio del ministerio de Jesús, se manifiesta la Trinidad. Y al final del ministerio de Jesús, Jesús envía a los discípulos a bautizar en el nombre de la Trinidad. En la gran comisión, Mateo 28, dice, id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted ve esa unidad y esa personalidad en el nombre de, ¿ok?
en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Es personal. Cada uno es una persona diferente, una misma esencia, un mismo Dios. Vuelvo y le digo, yo pido que el Señor nos ayude. Es un concepto difícil de entender la Trinidad, pero es evidente en las Escrituras. ¿Qué dicen los testigos de Jehová con respecto al Espíritu Santo? Bueno, primero, que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Si fuese una fuerza activa, entonces no fuera una persona. ¿Ok? Y vamos a ver, si el tiempo nos da hoy, y si no la semana que viene, vamos a ver cómo la Biblia demuestra que el Espíritu Santo cumple todos los atributos de una persona y de Dios también. Fermín. Ajá. Claro, claro. Exactamente. Lo que apunta Fermín es un texto en Juan capítulo 1, cuando Juan el Bautista dice, el que me envió, refiriéndose al Padre, me dijo que aquel que vendría, refiriéndose al Hijo, bautizaría en el Espíritu Santo, refiriéndose a la Trinidad. Entonces, es otro aporte que puede servirnos también. Algo importante, gracias por el aporte, Fermín, algo importante es que este texto de Mateo 28, 19 apunta a la deidad de las otras personas mencionadas. Algo que usted y yo tenemos que tener muy pendiente, que era el mindset o era la manera de pensar de la cultura hebrea y judía, es que nada podía compararse ni estar al mismo nivel del Dios Padre. ¿Ok? Por lo tanto, cada vez que usted ve que a Jesús o al Espíritu Santo lo ponen en la misma línea, es dándole un valor de deidad. ¿Ok? Es dándole un valor de deidad, porque nada podía estar por encima del Padre. Sin embargo, al menos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tengan el mismo rango, si se puede decir de alguna manera. Ahora, también nosotros vemos en la bendición apostólica. La bendición apostólica, nosotros vamos a ver en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esa es la única bendición trinitaria en las cartas de Pablo y es significativa porque pone a la Trinidad, como les dije, en el mismo nivel. ¿Usted lo ve? La gracia del Señor Jesucristo, de hecho, cada vez que usted vea en el Nuevo Testamento la palabra Señor, es una palabra griega que cuando se traduce el Antiguo Testamento de hebreo, que fue escrita en hebreo, al griego, que era la lengua más conocida en el momento, se usa la misma palabra, esa palabra Señor, kurios, es la misma palabra con la que se traduce Jehová al griego en el Antiguo Testamento. Entonces, cada vez que dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. También nosotros vamos a ver, no solamente en la bendición apostólica, no solamente en la gran comisión, no solamente en el bautismo, no solamente en la obra de redención de Cristo, sino también en el discurso de Jesús en el aposento alto. En Juan capítulo 15, versículos 26 y 27, ¿qué dice Jesús? Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, ¿ok? Es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio de mí también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí usted ve, sin duda alguna, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una participación activa a la hora de manifestarse y diferente. ¿Por qué nos cuesta entender el concepto de Trinidad? Bueno, porque nosotros tenemos un concepto de hijos como si los hijos nacen de una persona, ¿cierto? Pero cada vez que la palabra dice que fue engendrado del Padre, no está diciendo que nació y que el Padre le dio a luz. No. Lo que está refiriéndose es que era de la misma esencia y naturaleza. ¿Por qué Dios lo estableció así? Bueno, Dios lo establece probablemente de una manera de que nosotros podamos entender la manifestación de Dios, una misma esencia, en tres personas diferentes
y a la vez ser Dios. En la obra de salvación, lo vimos en la semana pasada en el texto de Pedro que empezamos en la carta, según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre. Entonces usted ve que esto era parte, lo vimos con Pablo, ahora usted lo ve con Pedro, y Pablo y Pedro fueron las personas que más escribieron. De hecho, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento probablemente el 90% fue entre Pablo y Pedro. Luego usted tiene 3 cartas de Juan, luego tiene una de Hebreos que se le atribuye a Pablo a veces, y luego tiene Judas, pero luego el resto fueron, la mayoría, cartas de estos. Franklin. Ajá. No le dio el Espíritu Santo, se manifestó el Espíritu Santo. Ok, se manifestó. Pero de lo que está hablando Jesús es de la promesa que iba a venir en Pentecostés, según incluso las mismas profecías de Joel. Es una manera de él decirle, güey, ustedes no van a estar solos, ok. Va a venir el Consolador, el Espíritu Santo, y él va a guiar a toda verdad. Y él le va a recordar todas las cosas. Y él va a estar con ustedes. Y él lo va a capacitar. De hecho, vamos a Hechos capítulo 1. Ahora que tú dices eso, me recuerda este texto de Hechos. Hechos capítulo 1. Jesús, después que resucitó, dice el versículo 3, 2 y 3, y de que fue recibido por el Espíritu Santo arriba, después que por el Espíritu Santo había dado instrucción a los apóstoles que él había escogido, se le presentó después de su padecimiento a muchas personas, ¿verdad? Pruebas convincentes, dice el versículo 3. Durante 40 días Jesús andó en medio de la gente, hablándoles concerniente al reino de Dios y reuniéndolos, los mandó a que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. ¿Cuál promesa? Esta de Juan, capítulo 15, versículo 26. Y que también vemos que Pedro luego cita en Hechos capítulo 2. Y luego dice, y reuniéndoles le mandó que no salieran de Jerusalén, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿A qué bautizo se está refiriendo? Ya lo hablamos la semana pasada, Ezequiel capítulo 36. Dios iba a poner ahora su espíritu, lo iba a empoderar. Y los discípulos no estaban entendiendo y le preguntan, ¿restaurarás el tiempo de Israel? ¿En este tiempo restaurará el reino de Israel? ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo cómo Israel no había todavía tomado el reinado, sino que seguían bajo el yugo de los romanos. ¿Ok? Y los romanos son los que le están pidiendo taxes, le están pidiendo impuestos, y lo están explotando. Y los discípulos están preocupados. Bueno, tú ahora te vas y nos vas a dejar. ¿Y qué va a pasar del reino de Israel? ¿Tú vas a restaurar el reino? ¿Cuándo tú vas a restaurar el reino? Me encanta porque es la pregunta que nosotros siempre nos hacemos. ¿Cuándo será el fin? ¿Cuándo será la venida de Jesús? ¿Cuándo será? Y siempre estamos mirando hacia el futuro y viendo la noticia, un terremoto, el fin del mundo, y se nos olvida lo que Él sí nos manda. Ok, le voy a responder ahora, déjame terminar la línea de pensamiento. Entonces, él le dijo, no corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas. Muy buena respuesta. En vez de ustedes están pensando de cuándo el reino va a venir, el reino de Israel se va a restaurar, a ustedes no les corresponde eso. A ustedes lo que les corresponde es lo siguiente. Ustedes van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga y van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, que eran los archienemigos, y hasta los confines de la tierra. Y después de haber dicho esto, Jesús se fue. Si tu pregunta es, como dice Betsy, si el Espíritu Santo vino y se fue, el Espíritu Santo ha estado presente en la creación. Lo vimos en la semana pasada y hablamos incluso de las teofanías de Dios.
Y hablamos cómo el Espíritu Santo se manifestó en el Antiguo Testamento. Cuando el Espíritu Santo aparece en el bautismo de Jesús, es justamente en esa iniciación donde estaba presente la Trinidad. Y luego entonces el Espíritu Santo incluso aparece de alguna manera en medio de los discípulos también, porque hubo un momento cuando Jesús lo envió que Jesús le sopló también el Espíritu Santo. Ahora, la promesa del Espíritu Santo de que ahora iba a estar en todos aquellos que iban a ser bautizados por el Espíritu y nacer de nuevo, es para ya su pueblo, gentiles, judíos, bárbaros, todos. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros vemos a lo que Jesús se está refiriendo. ¿Y qué le dice Jesús a los discípulos? Ustedes van a recibir ese poder y va a venir el Espíritu Santo y Él también le va a recordar todas las cosas, pero ustedes van a ser ahora testigos aquí, allá, allá, allá. Dígame, Rosalba. Ajá. Sí. Ok. Ajá, ajá. Claro, la pregunta que hace la hermana Rosalba, si he escuchado el concepto de Jesús 100% hombre, 100% Dios. Déjeme aclararlo, algo que de una manera, de dónde nace eso y a qué se refiere. En los primeros años de la iglesia eso no era cuestionable. El concepto viene justamente porque cuestionan la divinidad de Jesús y decían que Jesús era un hombre, era un profeta más, como muchos todavía lo creen los musulmanes y muchos judíos. Luego se hace un debate y se crea uno de los padres de la iglesia, llamado Cirilo, él en una discusión en uno de los concilios establece lo que se llama el principio de la unión, anoten esto, que esto es una palabra de domingo, unión hipostática de Jesús, que es como Jesús se encarna y es, no 100%, corrijan el término, completamente Dios y completamente hombre. Completamente Dios y completamente hombre. ¿Por qué tiene que ser completamente hombre? Porque Jesús es nuestro representante. Como hombre iba a padecer y a representarnos en su humanidad. Por eso tiene hambre, por eso tuvo sed, por eso sufrió, por eso sudó gotas de sangre, por eso fue tentado en todo, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 13, 14, 15, 16, 15, 16. Por eso, en su humanidad, Él tenía que ser nuestro representante. Por eso obedeció. Por eso nace, crece y muere. Porque en su humanidad Él iba a cumplir eso. Sin embargo, Jesús también era completamente Dios, que entra en el tiempo, en el espacio y la materia, como dice Juan capítulo 1, y aquel verbo refiriéndose a Dios. Versículo 14 dice, se hizo carne. Entonces, ese debate histórico existió, pero cuando Jesús es completamente Dios, es para mostrar que Él es nuestro representante. Y como nuestro representante es a quien nosotros seguimos y buscamos y aspiramos a imitar. De hecho, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, tallando que la imagen de quién en nosotros, de Cristo. Y por eso es que de repente usted de ser una persona iracunda, que se airaba, que golpeaba la pared, golpeaba la puerta, usted empieza a ver el fruto del Espíritu y se manifiesta dándole a usted un poco más de paciencia, un poco más de templanza, un poco más de compasión. Y el Espíritu Santo ahí tallándonos la imagen de Cristo. Ahora, en esta tierra no vamos a llegar a esa imagen completa de Cristo, sino cuando estemos ya en la eternidad. Pero el compromiso de Él sí lo es. Nosotros estamos llamados a imitar a Cristo, claro. Claro, estamos llamados a imitar a Cristo. Por eso usted va a ver que la Escritura nos apunta en Cristo. Pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Nosotros vamos a ver cómo Pablo decía que él era imitador de Cristo. ¿Ok? Y le decía a su gente, imíteme a mí así como yo imito a Cristo. Por lo tanto, nuestra meta, nuestro modelo, nuestro estándar es Cristo. Lo que no vamos a hacer es completamente Dios, nunca. ¿Ok? Ujú.
Recuerde que no estuvo con Jesús. Jesús es Dios. ¿Ok? Cuando aparece la Trinidad es la manifestación de Dios en tres personas, haciéndose visible para algo tan importante como era el inicio del ministerio de Jesús para reconciliarnos con Dios. Pero nosotros no podemos decir ni que Jesús se llenó de Dios, ni que Jesús se vació de Dios, porque son la misma esencia. ¿De acuerdo? Son la misma esencia. Cuando Jesús habla de la promesa del Espíritu Santo, es para nosotros que no somos Dios, que necesitamos de Dios para vivir de acuerdo a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, el Espíritu Santo ha estado presente, lo vimos, el Espíritu de Dios se paseaba en medio, dice Génesis. Nosotros vamos a ver que Job dice que el Espíritu Santo lo formó. Nosotros vamos a ver lo que vimos la semana pasada. Ahora, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, es justamente cuando Jesús, luego de haber terminado su obra de redención, va a ocupar el lugar que le corresponde a la diestra del Padre, y desde ahí ahora el Espíritu Santo salvando activamente, santificando a su pueblo, creando nuevas criaturas en él. Y ahora es el tiempo de el Espíritu Santo, si se puede decir, en un sentido. Lo vamos a ver. Sí. Y Colosenses lo vamos a ver. Dice, ujú, sí. No, y más adelante Colosenses Pablo dice que en él habita toda la deidad. Am, pero bueno que lo aclaremos, porque no es como que Jesús, eso fue una herejía también. Jesús fue lleno de Dios y separan la humanidad de Jesús de su divinidad. No, cuando el Verbo se hizo carne, es Dios tomando forma humana. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 2 dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo, en quien siendo igual a Dios, no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. ¿De qué es lo que estamos hablando? De que Dios, Juan 1:14, entonces toma forma de siervo. ¿Para qué? Para entonces representarnos. Nuestro primer representante fue Adán y falló, desobedeció. Y si usted nota, Jesús obedeció en todo lo que Adán falló. Por eso ahora Jesús es nuestro mejor representante y es el único ahora que nos reconcilia con el Padre. Ahora, hay un texto que yo quiero traer, y gracias, hermana Rosalba. No se quede nadie con pregunta. Vamos a ver, pregunta. Ay, Pedro. Jesús 4. No, porque ese evangelio es nuevo. Lucas 4. Ujú. Por 40 días. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser tentado. Ok. ¿Cómo tú interpretas eso? Yo creo que, ok, ¿cómo puedo entender el concepto de fue lleno del Espíritu Santo? Dios. Recuerda que Lucas está tratando de ayudar a quien él escribe, Teófilo, que es el receptor del Evangelio, le está ayudando a entender lo que sucede con Jesús. De la misma manera que aquí Jesús dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré. Espérate. Eso lo vamos a ver en una de las clases de la Trinidad, donde hablamos de la economía de Dios, si se puede llamar de alguna manera, que es la manera como Dios actúa. Usted va a ver que existe una triple
humildad, una única humildad, pero yo digo una triple operación donde usted ve a Dios dándole gloria, compartiendo la gloria entre ellos. El Padre le da la gloria al Hijo, el Hijo al Padre, el Espíritu Santo al Hijo. ¿Ok? De esa misma manera, en Juan 15, para responderte con otro texto, ¿cómo tú interpretas que entonces Jesús es que iba a enviar al Espíritu Santo? ¿Entiendes? Es justamente un lenguaje donde usted ve esta triunidad actuando conforme a su plan y operando de acuerdo a su plan. Entonces era parte del plan eterno que Dios pusiera a su Hijo en la cruz. Era parte del plan eterno que el Espíritu llevara a Jesús al desierto para cumplir entonces lo que Adán falló. Por eso, si tú ves, justamente Juan 4 viene después de Lucas 4 viene después de Lucas 3. Y en Lucas 3 es el bautismo, en Juan 4 es la tentación y luego Jesús inicia el ministerio. Entonces usted ve, lo que usted ve es la operación de Dios ejecutando su plan. Y es una manera de Lucas hablarle a una persona que no tiene ni idea de esto, que es Teófilo, que de hecho, gentil, porque él era, parece excelentísimo, parece que era alguien de una posición importante en Roma, y es una manera de explicar eso. Lo vamos a ver en la economía de Dios, pero muy buena tu pregunta. Ujú. Completamente, era una forma también de acentuar, pero Jesús fue tentado en su humanidad, ¿ok? Jesús no pasó la tentación con superpoderes, sino de la misma manera en la cual ahora tú y yo pasamos la tentación. ¿Lleno de quién? ¿De quién? Ah, bueno, la manera de pasar la tentación y las pruebas no es en la carne. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo viene por esa búsqueda continua de Dios, esa búsqueda continua de Dios a través de su palabra, esa búsqueda continua de Dios, donde yo conozco más de Dios, donde dése cuenta de algo. Cuando nosotros actuamos de manera carnal, respondemos a las pruebas, a las tensiones del mundo. Financieramente estamos atribulados con una presión o a las tentaciones en sí mismas. Cuando usted actúa en la carne, usted y yo caemos en el error. Ahora, cuando somos llenos del Espíritu Santo, como Pablo dice en Efesios capítulo 5, nosotros respondemos en el Espíritu. Jesús, aquí en su humanidad, Lucas está pintando eso, lleno del Espíritu, enfrentar la tentación. ¿Y cómo Jesús enfrenta la tentación? ¿Cuál es la manifestación de que Jesús está lleno del Espíritu, hermano? Jesús respondió con 3 versículos bíblicos a la tentación. Deuteronomio, Deuteronomio y Deuteronomio. Satanás incluso vino a manipular la escritura. Oye eso, al verbo. Satanás vino a manipular la escritura. ¿Qué fue lo que hizo Satanás en Génesis? Lo mismo, quiso manipular la palabra de Dios. Con que Dios ha dicho que... No, tú no entendiste bien. Lo que Dios quiso decir, Eva, es que tú vas igual que Dios. Satanás tienta la palabra en el Edén y Satanás ahora en la tentación tienta la palabra. Escrito está, y le cito un salmo. Si tú te lanzas, ¿y cómo respondió Jesús? Lleno del Espíritu, lleno de la palabra. Escrito está, Satanás, no tentarás a Jehová su Dios, a Jehová tu Dios. Entonces, esa manifestación de que Dios está en su naturaleza humana, enfrentando la tentación como nuestro representante, lleno del Espíritu, lleno de la palabra. ¿Ok? Quiere decir que Jesús, siendo Dios, Ujú, Filipenses 2, ujú, se despojó ujú, de su divinidad ujú. sin dejar de ser Dios para enfrentar la tentación. Él no se despojó de su divinidad, Se despejó de su poder. no, de su gloria, que luego él le dice al Padre, Padre, la gloria que yo tenía, esa gloria, dámela otra vez. Cuando él está orando al Padre, nunca se despojó de su divinidad. De hecho, eso fue eh, condenado también como una mala, muy buena pregunta, sobre todo en un texto que no tenemos aquí. Pero vamos a ver cómo Jesús es Dios y la Biblia lo demuestra. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo es Dios y la Biblia lo demuestra. Vamos a ver cómo el Padre es Dios y la Biblia lo demuestra. Entonces, ¿qué de este texto?
Ok. No, la Trinidad se nos hace difícil a todos, ¿no? Claro. Ujú, 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 ujú. Ujú. Ajá. No, 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 no. Vamos a ver, muy buena pregunta. Cuando Jesús, No, vea, y para comentar eso, este, yo entiendo, puede ser que el Espíritu Santo andaba, porque en Hebreo, capítulo 1 dice, como Dios le ha hablado al mundo a través de los profetas, ahora le habla a través de Cristo que es su Hijo. ujú, O sea, es como que de Jesucristo siempre cuando llegó tenía también el Espíritu sí. Santo. Es que nunca Jesús no ha estado lleno, es una misma esencia. El problema es que nosotros no estamos entendiendo el concepto de que Él es una misma esencia. La Biblia no dice en ningún momento que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. El texto que Él está diciendo dice que Jesús lleno del Espíritu Santo. No dice que fue lleno del Espíritu Santo. Dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Claro, porque en su esencia es Dios, ¿ok? Indivisible, no lo podemos separar, en su esencia. Cuando la Biblia dice en el bautismo que el Espíritu Santo aparece en forma de paloma, no fue para llenarlo del Espíritu Santo, era para hacer su manifestación visible de, de esta obra que Dios estaba, el plan que Dios estaba llevando a cabo y que había sido planificado desde la eternidad pasada. Es la aparición de las tres personas, pero no el hecho de que se puso o apareció en forma de paloma, está diciendo que en ese momento Jesús estaba siendo lleno del Espíritu Santo. De hecho, nosotros tenemos que ver cómo desde antes, incluso, vaya conmigo a ah, en Lucas capítulo 2, versículo 39, dice que, recuerde que Jesús en su humanidad tenía que cumplir toda la ley. Habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea y a la ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose en sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Es decir, lo que nosotros estamos viendo, como Lucas está narrando aspectos de la parte humana de Jesús, pero no podemos dividirlo ni separarlo en ningún momento de el espíritu o de la esencia misma de Dios. En el versículo 41, Jesús con 12 años, ya Jesús estaba discutiendo con los rabinos y los fariseos en el templo, lo cual también habla de su conocimiento y la gracia de Dios estaba sobre él. ¿Y a qué se refiere con la gracia de Dios? Es el favor de la Trinidad, no lo separemos. Es la esencia, es el acuerdo, es el plan, la unidad que existe. ¿Quién levantó la mano? Pedro y Bexi. Sigue, sigue. No, que yo creo que lo que pasa es que hay un cortocircuito, lo cual es normal Claro. porque nuestra mente limitada no lo vamos a entender. Y creo que la cuestión es uno poder comprender Ujú, en qué, en qué postura Jesús enfrenta su humanidad. Si Él decide, aunque yo soy Dios, me limito a mi condición humana en este tiempo, siguiendo siendo Dios, ujú, o él tenía todo su poder ahí en acción, o él tomó la decisión de poner a un lado ese poder para enfrentar la tentación como hombre. ujú, Como por ejemplo en la cruz, cuando él agonizaba como hombre, pero ujú, para él hacer eso, la mente humana
Sí, como en sí, la cultura de superhéroes sí, que uno tiene en la mente, sí, es como que le puso una sí. pausa a su poder como es. Sí, un concepto, como dice Bexy, difícil, porque nosotros pensamos, ¿cuál cara de la moneda de Jesús está obrando ahora? ¿Su humanidad o su divinidad? Lo que tenemos es que saber que Dios, Jesús siendo Dios, actúa de acuerdo a su plan soberano, en su humanidad para representarnos y en su divinidad para demostrar que Él es Dios. ¿Quién es este que aún el cielo y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Pero el mismo Jesús, que está caminando sobre las aguas. ¿Quién es este? Solamente Dios puede perdonar pecados, decían los fariseos. Efectivamente, los fariseos no estaban equivocados, pero es Dios que está perdonando los pecados. Entonces, es en esa naturaleza, esa unión de la persona de Cristo siendo completamente Dios, completamente hombre. Déjame darle a Pedro, que tiene haciendo más señas que un tráfico. Dígame. Es una muy buena pregunta. Él pregunta que si antes de Jesús encarnarse, ellos eran solo espíritu. Bueno, déjame ver cómo lo respondo con la escritura, porque nosotros vimos la semana pasada las teofanías y era como Dios tomaba forma de hombre y aparecía de alguna manera en el Antiguo Testamento sin haber necesariamente cumplido el plan de encarnación con un propósito ya para morir por causa de nuestro pecado. Nosotros vamos a ver cuando Sadrach, Mesach y Abednego estaban en el horno de fuego, que apareció uno como semejanza de hombre. Entonces, sí la Biblia dice que Dios es espíritu, eso lo podemos ver. Y sí la Biblia también enfatiza que Jesús es la imagen del Dios visible, o sea, del Dios invisible, la imagen visible del Dios invisible. Lo cual nos lleva a una conclusión, probablemente en la eternidad pasada, Jesús existía en una forma glorificada. Ahora esto soy yo, ahora estoy especulando. ¿Por qué? Porque cuando Jesús asciende ahora con un cuerpo glorificado, no es con el mismo cuerpo con el cual Él fue clavado en la cruz. Pudiera ser que el plan eterno, ellos en su espíritu, pero aún espíritu, pudiéramos pensar en alguna forma humana, porque es lo que luego es como luego Él se manifiesta. Los ángeles, por ejemplo. Los ángeles de alguna manera son descritos de alguna manera también, con alguna forma. Am, entonces, una pregunta interesante. Esa es una de las preguntas que uno no tiene como una respuesta clara, un misterio ahí. Ok, tenemos que avanzar. Yo sé que hay muchas preguntas. ¿Quién me levantó la mano? Luli. No, primero aquí y luego Luli. Ujú, ujú. Exactamente. Ujú. Claro, lo que está diciendo Leo es que en el griego, cuando aparece el versículo que tú dices, lleno del Espíritu, aparece como un adjetivo, lo cual modifica al sujeto, y lo cual también da mucho más claridad en griego. ¿Quién más fue que levantó la mano aquí? Señores, la clase de hoy se va a quedar aquí. Déjame ver cómo lo hacemos. Ramón, ¿quién fue que me Luli. Y después Ramón y después seguimos. Breve. Ujú.
Fe, sí. Sí, es un misterio. Es un misterio. Es un misterio. No, y lo que dice Luli es la fe, el componente de la fe. Pero agrego, no es una fe ciega porque la Biblia también nos da las evidencias continuas de lo que solo Dios puede hacer y cómo se lo atribuye a cada una de las personas de la Trinidad. Gracias, Luli, por recordarnos. Ramón. Uniéndome con Bexi en el comentario de Bexi ahorita, es interesante cuando Jesús estaba ya a punto de ser crucificado, en los últimos momentos que estaba con los discípulos, cuando él dijo que era necesario que él Padeciera. Se fue. Hecho para uno. que el Espíritu de Dios, el Consolador, viniera. Entonces ahí yo hubiese estado en ese mismo momento, yo dijera, pero déjalo allá y quédate con nosotros, hablando humanamente. Todito vamos a pensar así. Y es increíble cómo nosotros estamos viendo ahí al que nosotros hoy decimos, cómo es, que era Dios 100% y 100%. Completamente. Completamente. Lo que digo es por el 100%, ¿por qué 100 y no 101? ¿Por qué 100 y no 1000%? Entonces tú dices completamente y borra el componente humano. Me gustó, estamos a completamente Dios y completamente hombre. Y lo grandioso ahí es que lo puedo ver así, así fue que lo entendí, me lo enseñaron. Cómo era más importante que Cristo se fuera para que el Espíritu de Dios viniera a morar ya en los cristianos, porque él podía trabajar, no voy a decir la palabra más fácil, pero esa es la que tengo en la mano, con nosotros. Sí, No es el Paracletos, es nuestro ayudador, lo que tú estabas creo hace un momentico hablando, que en el momento de las pruebas y las tentaciones, él iba a estar ahí para ayudarnos. Sí. Cosa que Jesús no lo iba a hacer en su humanidad. Buen aporte. El Espíritu Santo ahora habitando en nuestros corazones hace que esa obra de santificación pues, pueda ser posible en medio de todos los cristianos que han vivido y existido. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, como vimos la semana pasada, el Espíritu Santo estaba sobre el rey David. El Espíritu Santo estuvo sobre Sansón. El Espíritu Santo, entonces tú ves cómo lo facultaba para el propósito de Dios. De igual manera, hoy, por medio del Espíritu Santo, nosotros estamos habilitados a hacer lo que Dios nos manda. Marcela. Vamos a hablar de eso. Eso se llama la economía de Dios. Fermín. Como usted dice, para entender la Trinidad, tiene que ser por fe. Por ejemplo, yo siempre digo, para una persona poder entender bien la Trinidad, tiene que coger el primer evangelio. Isaías. Isaías te narra todo lo que va a suceder. Por ejemplo, el capítulo 7 te va a hablar quién va a ser. Emmanuel, Dios con nosotros. Corre hasta el capítulo 9 y ahí te va a decir quién es ese hombre, quién es Dios con nosotros, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, aparte de eso, ¿qué va a hacer ese Dios por nosotros? Te va al 53 y ahí te va todo el detalle. Entonces, cuando tú empiezas a entender que entra el Nuevo Testamento, te va a dar cuenta. Sí, y queremos reconocer que la Trinidad, por eso vamos a tomar el tiempo que sea necesario, la semana que sea necesaria, queremos reconocer que la Trinidad no es un concepto fácil, porque no es nada que nosotros hemos visto como seres creados. Sin embargo, lo que sí tenemos es que ver cómo las Escrituras, vuelvo y digo, le atribuyen a la persona de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, le atribuyen características de la Trinidad, características de Dios que solamente Dios puede hacer y cada una de las personas la ejecutan. Y eso es lo que vamos a ir viendo las semanas próximas. Van a decir que tengo sesión de personas, Bexi. Déjame decirle primero a Abigail. Tomando como referencia la lectura de nuestro libro de Todos somos teólogos, en el capítulo 11, hablando de las tres personas, página 67, para quien los traiga por aquí el libro, dice, Dios es uno en esencia y tres en persona. Es uno, el Padre,
Ujú. Cuando la iglesia declaró que Dios es una esencia, estaba diciendo que Dios no está una parte en un lugar y otra parte en otro lugar, sino que Dios es un solo ser. Dios existe simultáneamente como tres roles o personalidades, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, Dios es el mismo eternamente. Dios es un ser. Cada persona de la Trinidad subsiste o existe bajo la presencia de la deidad. Mm. Todas las personas de la divinidad tienen todos los atributos de la deidad. Mm. No hay tres existencias o seres, sino más bien tres subsistencias dentro de ese único ser eterno. Ujú. Un ser, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les invito a leerlo, capítulo 11. Gracias. Gracias, Franklin. Viendo eso ahora, como que se aleja más la situación porque es una postura de un escritor. Pero como diciendo que es el hermano, Jesús no era omnipresente. Perdón, pero déjame aclarar algo. No es la escritura de un escritor. Es un escritor que ha estudiado la Biblia y la historia de la iglesia. Y cualquier escritor, incluso hoy, que piense diferente, es hereje. Porque contradeciría lo que la escritura dice. Ok. Si Jesús era completamente humano, Ajá. en esa parte de la humanidad no era omnipresente. Y entonces yo, en lo que dice el hermano allá, y ahí me vino una luz para entenderlo, Ujú. dice, bueno, probablemente, estoy especulando, aquí en este momento el Espíritu Santo, que sí podía ser omnipresente, toma esa parte de Jesús para poder ser omnipresente, porque Jesús no fue omnipresente. Y lo demostramos cuando murió Lázaro, que Jesús tuvo 3 días por allá o 2 días. Ujú. Tuvieron que esperar 2 días porque él no podía estar ahí. Y muy buena tu aclaración, que yo la tengo pendiente cuando hablemos de la persona de Jesús como Dios. Sí y no. Si tú lo desvinculas de Dios, entonces no es omnipresente. Pero si tú recuerdas que el Hijo es Dios en una esencia, entonces también es omnipresente. ¿Entiendes? Es un concepto que no entendemos porque nosotros entendemos que una persona es una persona. Nosotros creemos que una persona es eso, pero si esa persona es Dios y Dios existe eternamente y está presente, lo que, por ejemplo, una inferencia de lo que tú dices, si solo el Espíritu Santo es omnipresente, entonces el Padre tampoco es omnipresente. No, 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 no. Estoy tomando tu palabra. Entonces, ¿pero por qué es omnipresente? Porque es la misma esencia. Es Dios. 3 personas. Y aparte Jesús estaba cumpliendo una función, él tenía una labor. Él no podía hacerse omnipresente porque entonces él está sujeto a cumplir un propósito. En la humanidad. Pero yo quiero que no lo tenemos que, mira, hay 2 conceptos que vamos a ver en lo adelante. Me doy cuenta que no vamos a poder hoy porque nos quedan 2 minutos. Claro, él era, ¿tú sabes de qué manera manifestaba su omnipresencia? Con su omnisciencia. Cuando él podía saber, por ejemplo, a Natanael, sí, yo te había visto ya, pero ¿y cuándo? Ya yo te había visto, yo te había conocido, Natanael. Entonces, ¿dónde va a radicar el error? Es si lo sacamos y lo aislamos de la divinidad y de la esencia que es Dios. ¿Ok? Eso por un lado. Por otro lado, nosotros lo que estamos acostumbrados es a ver personas y entes individuales. Y cuando vemos personas y entes individuales, se nos está olvidando, hay 2 conceptos que tenemos que son teológicos y lo vamos a ver la próxima semana, que es la ontología de Dios, es su naturaleza. Y ahí es Dios esencia. Y la economía de Dios, que es sus roles. ¿Ok? Pero en su ontología, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. Entonces no podemos atribuirle la omnipresencia solamente al Espíritu Santo, porque cometeríamos una herejía sacando al Padre. Entonces, es importante entender el concepto desde una misma esencia, ontológicamente, la naturaleza de Dios y diferentes roles
la economía de Dios. Anote eso porque eso es lo que vamos a ver en la próxima semana, porque ya el tiempo no nos va para más. Voy a terminar con este versículo, porque quiero equiparlos. ¿Qué es de 1 de Juan 5:7? Busquen 1 de Juan 5:7. ¿Qué te voy a decir? Ok, 1 de Juan 5:7. ¿Lo tienen? ¿Qué de ese versículo? 1 de Juan, capítulo 1, capítulo 5, versículo 7. Ok, déjeme decirle algo. Suena muy bueno ese versículo, ¿verdad? ¿Sí o no? No lo use. No aparece en los manuscritos más antiguos. ¿Qué se refiere? Recuerde que a través de la historia y la arqueología han aparecido manuscritos, textos y textos. Y los textos más antiguos no tienen esa porción. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver después, lo que llamamos crítica textual y algunas cosas más. Aparentemente en la Edad Media se coló algunos de los traductores o todo lo demás. Erasmo, en su primera versión, lo omitió, pero por protesta se introdujo una tercera versión. Entonces ahí nosotros debemos de saber que la Trinidad no necesita este versículo para ser demostrado por las Escrituras. Y de eso lo vamos a ver la próxima semana. Como la unidad de la Trinidad, cada persona es totalmente Dios. Y ahí vamos a ver, el Hijo posee completa esencia divina, el Espíritu Santo completa esencia divina y el Padre completa esencia divina. Así que continuará. Póngale 3 puntos suspensivos a esta clase. Y si usted no quiere perderse el calor de estas preguntas que son necesarias y de hecho que no deje de hacerla por más. No, señores, yo quiero sellar con esto. Su pregunta no es absurda, ninguna pregunta es absurda. Ninguna pregunta es ridícula. Probablemente la valentía de usted hacer su pregunta va a ayudar al que es más tímido a responder su pregunta. Si nosotros salimos de aquí con cosas, yo sé que hoy porque hoy entramos en materia dura, pero la semana que viene traiga su pregunta, que no le tenemos miedo a responder la pregunta. Y lo que no sabemos, hermano, no lo sabemos. Porque tampoco somos todólogos, omnisapientes, no lo sabemos todo. Y en humildad, como la pregunta que hizo Pedro, mire hermano, no sé, puedo especular aquí y allá, pero no sé. Entonces, aquí sabemos 2 cosas. Primero, todos somos teólogos en proceso de seguir mejorando nuestra teología. ¿De acuerdo? Y con ese espíritu debemos de venir. Nadie lo va a juzgar por su pregunta. Nadie lo va a cuestionar. Ahora, si de su pregunta usted hace una afirmación y sale con una herejía, entonces tenemos que sentarnos. Pero nadie lo va a cuestionar. Si usted tiene duda, pregúntela. Mire la buena pregunta, inferencia que hizo Franklin. Franklin hizo una excelente inferencia. ¿Entiende? Y con eso aclaramos de que la esencia es la misma. Bexy, ¿tú vas a un comentario? Yo quería decir que, por ejemplo, hay como 2 posturas en las que uno puede como responder. 2 posturas en que podemos responder. Como con un cierto, como cinismo. Cinismo. Yo no entiendo. Por fe, porque imagínate, no entiendo. A tú decir, tú entiendes lo que es ordenado, lo que es correcto. Mi mente es limitada y yo lo creo por fe. Sí. Procede de tu bondad. Sí. En lugar de tener una actitud como Cínica. yo no entiendo. No tengo de otra. Es complicado. Entonces, cuando uno tiene como esa humildad de uno decir, por ejemplo, ver el orden de Dios en la Trinidad y aceptarlo como bueno por fe, eso repercute luego a que yo puedo entender que, por ejemplo, los roles de Dios para el hombre y la mujer no los entiendo, no me hacen sentido, pero son buenos. Porque entendiendo esto me informa esto. O sea, como. Sí, la postura. Completamente. Y la verdad es que vamos a ver versículo tras versículo, como dije, la semana que viene vamos a entrar con ese tema. Mire que la presentación está lista para que usted entienda. Y la presentación luego va a ser, ahí están los atributos y luego sigue con el Espíritu Santo. Y cómo el Espíritu Santo
¿Y quién me iba a decir a mí que yo iba a dedicar a cubrir todo esto? Mire, el Espíritu Santo es completamente Dios. Y así vamos a seguir hasta que, hermano, mire, nadie nos está esperando. Ahora, la invitación es que usted no se quede, que haga lo posible por venir, porque aquí estamos creciendo juntos. Y al final, en nuestra oración, que en 2 o 3 años tengamos un entendimiento más robusto, más maduro, que nos ayude incluso a vivir a la luz de las expectativas de Dios, no de la expectativa de nuestra razón. Hay cosas que van a desafiar nuestra razón y que solamente van a poder ser aceptadas por la fe. Pero mucho de lo que Dios ha revelado es para que nosotros también lo entendamos.